El artículo en estudio se detalla el diseño y la simulación de sistemas de antenas MIMO orientados a mejorar la capacidad de los terminales móviles en la red 5G. Los autores analizan la arquitectura de arreglos lineales y planos, examinando cómo la separación de elementos y la diferencia de fase optimizan la radiación. Se describen prototipos específicos como una antena de parche de 4x4 y módulos de 8 elementos, integrando técnicas de alimentación por inserción y coaxial. Además, el texto aborda los retos de instalar antenas en smartphones con marcos metálicos, proponiendo estructuras de desacoplamiento en forma de T para reducir la interferencia. Finalmente, el documento valida estos diseños mediante pruebas en cámaras anecoicas, comparando resultados teóricos con mediciones reales de ganancia y eficiencia. Antes de analizar el artículo, se dará una breve introducción de la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones, centrándose específicamente en el diseño de antenas para redes. Se examina cómo las demandas crecientes de conectividad impulsan la transición hacia frecuencias más altas, como las ondas milimétricas y la banda de terahercios, para alcanzar mayores tasas de transferencia. Esto impulsa a encontrar soluciones tecnológicas clave, incluyendo los sistemas MIMO de múltiples entradas y salidas, arreglos de antenas y técnicas de conformación de haces para mitigar la pérdida de señal. Asimismo, se exploran la integración de estos componentes en dispositivos móviles mediante tecnologías de antena, buscando equilibrio entre tamaño y eficiencia. Finalmente, se abordan los desafíos de compatibilidad electromagnética con estándares anteriores y las especificaciones necesarias para el despliegue del 5G. Si nos paramos a pensar en todo lo que le pedimos a nuestros dispositivos móviles, es una locura. De ellos queremos streaming en 4K mientras vamos viajando por carretera, videollamadas perfectas, y ya ni hablemos del futuro que nos prometen de coches autónomos, de ciudades inteligentes, y todo eso depende de una conexión inalámbrica que sea pues perfecta. Y en el corazón de toda esa revolución, de toda esa magia, hay un componente que casi siempre ignoramos. La antena es la gran olvidada. La gente piensa en la nube, en el software, pero todo eso no sirve de nada si no puedes enviar y recibir los datos. Y ese primer milímetro del viaje es la antena. Pues justo ahí es donde vamos a analizar a fondo qué supuso el salto al 5G. Y para guiarnos tenemos una introducción de investigación muy técnica. La idea es coger toda esa ingeniería tan compleja y traducirla. Queremos entender por qué el 5G es mucho más que un 4G más rápido. Entender por qué esa piececita de metal que va dentro del móvil ha tenido que ser literalmente reinventada desde cero. No es una mejora pequeña, es una reinvención total. Pues empecemos por el principio, por el problema. El 5G no nació porque sí, nació de una necesidad urgente. El mundo se estaba quedando sin espacio para transmitir datos. Una analogía es una autopista donde se esperaba pasar de unos 8.8 mil millones de dispositivos en 2018 a más de 13 mil millones para 2023. Y no solo son más aparatos, es que cada uno de ellos consume muchísimo más. No es lo mismo ver un vídeo de baja calidad hace 10 años que hacer streaming hoy en 4K o en 8K. El resultado es un atasco, una congestión total del espectro radioeléctrico. La autopista estaba colapsada. Históricamente casi todo lo que usamos, la radio, el GPS, el Wi-Fi, el 3G, el 4G circula por los mismos carriles en el espectro que va más o menos de los 300 MHz a los 3 GHz. Entonces, si la autopista está atascada, la solución fue simplemente añadir más carriles. Y la respuesta es no, eso fue algo mucho más radical, fue construir autopistas completamente nuevas en zonas del mapa que antes ni se miraban. Cada generación ha ido subiendo de frecuencia para buscar espacio. El 1G estaba sobre los 900 MHz, el 4G ya se movía cerca de los 2.6 GHz, pero el 5G da un salto de gigante. Aquí es donde entra lo de las ondas milimétricas. El 5G empieza a usar un territorio casi virgen para la telefonía, la banda de ondas milimétricas o mmV. Hablamos de frecuencias de 26, 28 o 39 GHz. Son autopistas muchísimo más anchas con una capacidad brutal
Esas nuevas autopistas no solo dan más velocidad, permiten hacer cosas que antes eran, bueno, ciencia ficción, sino que se fundamenta tres grandes promesas. La primera es la que todo el mundo conoce, la velocidad, descargar una película en segundos, la banda ancha móvil mejorada, picos teóricos de hasta 10 gigabits por segundo, esa es, digamos, la evolución natural, pero las otras dos, esas son las que lo cambian todo, completamente. La segunda es el control de emisión crítica, y aquí la palabra clave no es velocidad, es latencia, el tiempo de respuesta. El 5G promete una latencia por debajo de 1 milisegundo. Para que nos sacamos una idea, un parpadeo dura unos 100 milisegundos, o sea, es una respuesta casi instantánea, y eso es vital para un coche autónomo que tiene que frenar al momento, o un cirujano operando a distancia con un robot. Un retardo, por mínimo que sea, es un desastre. Y la tercera promesa es el Internet de las cosas masivo. Esta es quizás la más revolucionaria a largo plazo. El 5G está diseñado para conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto es lo que va a permitir las ciudades inteligentes de verdad, con sensores en cada farola, cada contenedor, cada semáforo, o en la agricultura, miles de sensores en un campo de cultivo, y además soporta una movilidad brutal, manteniendo la conexión mientras nos movilizamos a cientos de kilómetros por hora. Pero para que nuestros datos circulen por ahí necesitan ruedas nuevas. ¿Y esas ruedas son las antenas? La antena ha tenido que pasar de ser algo pasivo a ser un sistema súper sofisticado. En este salto al 5G se enfilan cuatro grandes desafíos de diseño. El primero y más importante es la pérdida de señal. En la jerga técnica se llama path loss, pues que estas nuevas autopistas de ondas milimétricas tienen un peaje muy caro. La señal se debilita muchísimo con la distancia y la bloquea casi cualquier cosa. Una pared, un árbol, la lluvia, es como con el wifi en casa. En el salón va perfecto, pero en la cocina, a 2 metros, la señal casi no llega, y ese es exactamente el mismo principio físico. La pared de tu cocina está atenuando esas ondas. Pues ahora imagine ese problema multiplicado por 1000 con las frecuencias de 5G. ¿Y cómo se soluciona? Con una antena más grande, más potente. El problema no es tanto una cuestión de potencia bruta, sino de inteligencia. La clave es usar antenas de alta ganancia. La mejor analogía es cambiar una bombilla que ilumina en todas direcciones por un puntero láser. La antena 5G no emite su señal a lo loco en 360 grados. Tiene haces de energía muy concentrados y los apunta directamente a tu dispositivo. O sea que en vez de una gran antena gritando para todos lados, tenemos muchas antenitas pequeñas susurrando en una sola dirección, y lo consiguen con dos tecnologías. La primera, los arrays de antenas. Muchas antenas diminutas trabajando juntas como los píxeles de una pantalla para construir ese haz. Y la segunda se llama beam steering o conformación de haces. Es la capacidad de dirigir ese haz de forma activa, de seguirte en tiempo real mientras te mueves por la calle. Es un sistema dinámico. Ahora pasemos al segundo desafío, la integración. Aquí ya entramos en física a escala micro. A estas frecuencias tan altas, la longitud de onda de la señal es de milímetros. Esto significa que un cable normal entre la antena y el chip que procesa la señal no sirve, generaría unas pérdidas de energía brutales. La señal se desvanecería en el propio cable antes de llegar a la antena, o sea que el propio conector es el problema. El conector es el eslabón débil, y la solución es radical, la cual es eliminar la distancia entre ellos. Unirlos. El primero es la antena en paquete, donde la antena y el chip se meten juntos en un único paquete sellado. El segundo, aún más extremo, es la antena on-chip, donde la antena se fabrica directamente sobre el mismo trozo de silicio. Es una obra de ingeniería asombrosa, y todo esto en un espacio diminuto que además tiene que compartir. Lo que me lleva al tercer desafío, la coexistencia.
Un móvil 5G sigue necesitando hablar 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Dentro del teléfono debe haber una guerra por el espacio. El interior de un smartphone moderno es un puzzle abarrotado de antenas. El reto es que convivan todas ahí, pegadas unas a otras, sin que se interfieran. Es como meter a 10 personas hablando en un ascensor y que cada conversación se entienda perfectamente. Un trabajo de aislamiento electromagnético tremendo. Y nos queda el cuarto desafío, que es crucial. La seguridad más frecuencia. Haces de energía dirigidos. La pregunta sobre la salud es inevitable, por supuesto, y es uno de los pilares del diseño. Cualquier dispositivo que emite ondas tiene que cumplir normativas de seguridad muy estrictas, marcadas por organismos como la FCC en Estados Unidos o la ICINI-IRP a nivel internacional. El estudio menciona las métricas SAR y PD. ¿Qué son exactamente? Son las formas de medir la exposición. El SAR, la tasa de absorción específica, mide cuánta energía absorbe el cuerpo. Ha sido el estándar durante años. Pero para estas nuevas frecuencias es más relevante la PD, la densidad de potencia, que mide cuánta energía impacta en la superficie de la piel. ¿Y por qué es más relevante? Porque aquí hay un punto clave del texto. A frecuencias de ondas milimétricas, la energía no penetra en el cuerpo. Se queda en los tejidos más superficiales, la piel, la córnea. Entiendo. Por lo tanto, lo que sugiere la investigación es que un caso teórico de sobreexposición podría causar, como mucho, quemaduras superficiales, pero no lesiones en órganos internos. Y los límites, claro, están diseñados para que eso nunca ocurra. Recapitulando entonces, hemos hecho un viaje desde el atasco de las redes de siempre a las autopistas del 5G. Y en todo ese viaje, la antena ha pasado de ser un simple trozo de metal a ser un sistema hiper sofisticado con arrays integrado en el chip. Es el motor físico que lo impulsa todo. Y la conexión con el día a día es total. La próxima vez que una aplicación de realidad aumentada funcione perfecta o que un vídeo en 8K se descargue al instante, la culpa la tiene esta ingeniería invisible que llevamos en el bolsillo. Es la capa física que sostiene a nuestro mundo digital. Pues para terminar, me gustaría lanzar una idea. Todo el análisis se ha centrado en cómo vencer la pérdida de señal, en cómo hacer que la señal llegue más lejos de una torre a un teléfono y viceversa. El reto del mundo físico no desaparece. Simplemente cambia de escala y de paradigma, de gritar para que te oigan al otro lado de una habitación a susurrar de forma segura entre dos puntos que están a milímetros de distancia. Continuando con este nuevo análisis, ahora después de haber tenido una breve introducción del por qué las antenas de 5G, de dónde vienen y por qué se deben estudiar, por lo tanto, hoy tenemos en nuestro estudio un documento que a primera vista puede parecer muy denso en información sobre las antenas 5G. Es un artículo científico sobre el diseño y simulación de antenas para 5G, titulado Simulation and Design of 3 5G Antennas, cuyos autores son Keiyu Lee, Dongsheng Wu, Zhidong Dapeng Chu y Lanlan Ping, cuya misión que nos proponen es descubrir la increíble ingeniería que se esconde dentro de nuestros móviles, porque aunque no lo pensemos, cada vez que enviamos un mensaje hay una batalla silenciosa contra las leyes de la física ocurriendo en nuestro bolsillo. Y el artículo que analizamos hoy es fascinante porque nos lleva directamente al frente de esa batalla. Se centra en cómo pasar de la teoría pura a soluciones de ingeniería muy ingeniosas. Y se verán tres de esas soluciones. Empezaremos con una antena de alta potencia, una especie de foco, para la señal 5G. Y luego nos meteremos en lo que de verdad es el gran reto. Cómo meter no una, sino 8 antenas dentro de un smartphone con carcasa metálica sin que se vuelvan locas.
Esa es la idea de la cuestión. Las antenas individuales ya no dan abasto para las velocidades que exige el 5G. Claro, por eso se necesitan dos tecnologías clave. La primera son los arreglos de antenas, que es básicamente agrupar muchas antenas pequeñas para que actúen como una sola, de manera mucho más potente. Y la segunda es la tecnología MIMO, que permite enviar y recibir varios flujos de datos a la vez, es decir, más carriles en la autopista de la información. La tecnología MIMO, Multiple Input, Multiple Output, utiliza múltiples antenas en transmisores y receptores para mejorar las comunicaciones inalámbricas Wi-Fi 5G, aumentando velocidad, capacidad y fiabilidad al enviar y recibir datos por varias rutas a la vez, aprovechando el multipath, señales reflejadas, para crear enlaces más robustos y eficientes, un avance clave sobre las tecnologías de una sola antena. Pero aquí llega el problema que se menciona. Si metes muchas antenas en un espacio muy pequeño, como un móvil, estas empiezan a interferir entre sí. Es como tener a 8 personas intentando hablar a la vez en un ascensor. Eso es un caos, y este artículo propone soluciones brillantes para que esa conversación sea posible. Empecemos por la primera innovación. Un arreglo de microantenas de 4x4, o sea, 16 antenas trabajando juntas. ¿Por qué agrupar tantas? ¿Qué se consigue con eso? Pues a ver, el objetivo es conseguir dos cosas. Una mayor ganancia y mayor direccionalidad. Vale. La analogía perfecta es pasar de una bombilla que ilumina una habitación de forma difusa a un puntero láser. Este no ilumina en todas partes, sino que concentra toda su energía en un haz muy potente y dirigido a un punto concreto. Esto es fundamental para las comunicaciones a larga distancia. En primera parte, el artículo establece las bases teóricas y los parámetros de rendimiento necesarios para el diseño de las antenas 5G propuestas en el estudio. Se divide en dos partes principales: el análisis teórico de arreglos de antenas microstrip y los parámetros de rendimiento únicos para antenas terminales MIMO. Se comienza justificando la transición del uso de antenas individuales hacia arreglos de antenas para satisfacer la creciente demanda de las comunicaciones 5G, donde se requiere mayor ganancia y direccionalidad. Se inicia con un desglose matemático y teórico de los arreglos de antenas, comenzando con el arreglo lineal. Aquí los autores detallan cómo la disposición uniforme a lo largo de un eje y la excitación de corriente afectan la radiación, estableciendo que la distancia entre elementos y la fase son determinantes para controlar la dirección del haz. Posteriormente se expande este concepto hacia los arreglos planos, presentándolos como una superposición de arreglos lineales en dos dimensiones, ejes X e Y. Se derivan las ecuaciones para el factor de arreglo plano, demostrando que este comportamiento puede entenderse como el producto de los factores de los arreglos lineales en cada dirección, donde en el análisis teórico de arreglos de antenas microstrip se considera la necesidad de arreglos, donde se explica que las unidades de antena individuales no pueden satisfacer las demandas modernas, por lo que es necesario conectar múltiples unidades para formar arreglos con mayor ganancia y directividad, tal cual como se introdujo anteriormente. Primeramente se menciona el arreglo lineal, Linear Array. Se describe como múltiples elementos de antena dispuestos en línea recta para iniciar las bases de los arreglos microstrip. En un arreglo uniforme, elementos idénticos y espaciados uniformemente, el factor de arreglo depende principalmente del espaciado entre elementos, D, y la diferencia de fase alfa. Estos factores son cruciales para determinar la dirección de radiación máxima. Segundo, el arreglo plano, Planar Array, se define como una extensión del arreglo lineal en una configuración bidimensional, típicamente rectangular. El factor de arreglo de una antena plana es el producto de los factores de arreglo en las direcciones de los ejes X y Y. Una vez establecida la teoría de los arreglos, la sección cambia su enfoque hacia las métricas específicas para evaluar sistemas MIMO en terminales móviles.
Los autores argumentan que parámetros tradicionales como el aislamiento no son suficientes. Introducen el coeficiente de correlación de envolvente SC como una métrica crítica de diversidad que debe considerar tanto el acoplamiento de puertos como los campos de radiación. En la correlación SC, la diversidad es clave en sistemas MIMO. El coeficiente de correlación de envolvente SC evalúa esta diversidad y debe ser menor a 0.5. Se destaca que el aislamiento por sí solo no es suficiente. Se debe considerar también el acoplamiento de los campos de radiación utilizando el patrón de antena para un cálculo preciso. Luego discuten la ganancia efectiva promedio, AEG, como una medida más realista que la ganancia estándar para dispositivos móviles en entornos reales. A diferencia de la ganancia en una cámara anecoica, el AEG considera factores del entorno real y la estructura del terminal. Se define como la relación entre la potencia media recibida y la potencia media incidente. Finalmente, abordan la eficiencia general, enfatizando cómo el acoplamiento mutuo entre las antenas del sistema MIMO impacta negativamente en la eficiencia total del sistema transversal. En arreglos MIMO, la eficiencia total se ve reducida por el acoplamiento mutuo entre las unidades de antena y las pérdidas por desajuste. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del artículo es el nivel de detalle al que bajan. Hablan de materiales, grosores, formas. Para alguien que quiere entender cómo funciona esta precisión, y lo más revelador es cómo optimizan cada parámetro. Por ejemplo, el material es una placa de fibra de vidrio llamada FR4, que es súper común en electrónica, la base de casi todas las placas, pero lo crucial aquí es el grosor de esa placa. Simularon por ordenador varios grosores desde 0.8 hasta 2.0 milímetros y descubrieron que 1.6 milímetros era el punto ideal, el grosor exacto para que la antena resonara perfectamente a la frecuencia deseada de 3.5 GHz. O sea que es un juego de equilibrios de una precisión. Estamos hablando de que un grosor de apenas diferente al de una moneda de un céntimo puede desafinar por completo a una antena. Y no es la única decisión de diseño milimétrica, hay otra que parece elegantísima, y esta es, en vez de conectar el cable en el borde como uno se imaginaría, lo conectan más hacia el centro. Eso se llama alimentación embebida o insert fed y es una solución muy astuta para un problema de acoplamiento de impedancia. Para que una antena transmita la máxima energía, su impedancia de entrada tiene que ser de 50 ohmios, que es el estándar. Si conectas el cable justo en el borde, en este diseño la impedancia era de unos 90 ohmios, haciendo que la energía rebote y se pierde, y lo solucionaron moviendo ese punto de conexión hacia el interior. Al deslizar el punto, la impedancia va bajando. Los autores hicieron simulaciones hasta encontrar el punto exacto a 5.25 milímetros del borde, donde la impedancia era clavada a 50 ohmios. Por lo tanto, ya se tiene el ladrillo básico. La antena individual perfecta. Ahora la replican 16 veces. Ahora, ¿cómo decidieron a qué distancia ponerlas? Eso es otro equilibrio crítico. Si están demasiado juntas, se produce el famoso acoplamiento mutuo. El problema del ascensor. Esto produce que se escuchen demasiado entre sí e interfieren, pero si las separas demasiado, el foco de arreglo de antenas pierde potencia. ¿Y cómo encontraron el punto ideal? Pues de nuevo, con simulación. Probaron con 50, 60 y 70 milímetros de distancia. Con 50 encontraron excesivo acoplamiento. Con 70 la ganancia empezaba a bajar, la distancia óptima, 60 milímetros, ahí conseguían la máxima potencia con las interferencias bajo control. Y lo mejor es que todo esto no se quedó en la pantalla de un ordenador. Los autores fabricaron un prototipo. Los resultados estuvieron a la altura. Y eso es lo que valida todo el proceso. Las mediciones en el laboratorio fueron casi idénticas a las predicciones.
consiguieron una ganancia muy alta de 12.7 dBi, que es muchísimo. Es un zoom muy potente para este tipo de antena. Y un ancho de banda enorme de 373 MHz, un éxito rotundo, siempre y cuando tengas el espacio de una tableta para instalarlo. Pero el verdadero campo de batalla está en un espacio mucho más pequeño, en el interior de un smartphone. Ahí es donde está el problema de verdad. Y el artículo introduce dónde afecta a todo. Los marcos metálicos de los teléfonos, que nos encantan porque son bonitos y resistentes, pero son veneno para las antenas. El metal para las ondas de radio es un enemigo público. Actúa como un escudo, como una jaula de Faraday, que bloquea y refleja la señal. Es como intentar escuchar una conversación a través de un muro de hormigón. Y para demostrarlo, los autores hacen un experimento que es muy sencillo, pero tremendamente revelador. Tomaron un móvil comercial, un Huawei P40 Pro, y midieron la intensidad de la señal 5G en un laboratorio. Luego, sin moverse del sitio, le pusieron una carcasa completamente metálica hecha a medida y volvieron a medir. Y el resultado fue una caída espectacular. La intensidad de la señal pasó de menos 67 dBm, que es una señal bastante buena, a menos 94 dBm, que en la escala logarítmica es una caída abismal. Pasar de menos 67 a menos 94 es perder más del 99% de la potencia. Y esto es algo que a todos nos ha pasado, que estás en un sitio con mala cobertura, quitas la funda del móvil y de repente magia. Pues esta es la física que hay detrás de esa magia. Entonces el reto es monumental y nos preguntamos, ¿cómo metes un sistema de antenas MIMO en un espacio diminuto y rodeado de metal? Para satisfacer la demanda de smartphones con carcasa metálica, se requieren estándares más exigentes en el diseño de antenas para terminales 5G. Sin embargo, debido a la presencia de carcasas metálicas, la integración de múltiples antenas con un alto aislamiento se vuelve cada vez más compleja. Investigaciones previas sobre smartphones con carcasa metálica han demostrado que algunos presentan un bajo aislamiento en toda la banda de frecuencia operativa, lo que impide cumplir con los estándares de aislamiento requeridos. Además, algunas soluciones tienen dimensiones relativamente mayores, lo que compromete la estética de los smartphones. Por lo tanto, esta sección tiene como objetivo diseñar una nueva antena MIMO de doble elemento con alto aislamiento, especialmente adecuada para smartphones 5G con carcasa metálica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué solución proponen? La solución que proponen es el segundo gran diseño del artículo, que consiste en una estructura de antena MIMO de doble elemento con ranura de bucle. Está diseñada para operar en el rango de frecuencias de la banda LTE 42, 3,4, 3,6 GHz, con una frecuencia central de alrededor de 3,5 GHz. El diseño utiliza un sustrato dieléctrico FR4 con una permitividad relativa de 4,4 y un espesor de 0,8 milímetros. Se coloca una tira de cobre de 0,6 milímetros de espesor alrededor del perímetro del sustrato dieléctrico para simular la estructura metálica de un terminal móvil. Para crear la estructura de antena MIMO de doble elemento con ranura de bucle, el paso inicial consiste en diseñar una antena de bucle y una antena de ranura que sirven como componentes fundamentales de esta estructura. Primero, el diseño de la antena de bucle, que opera a 3,5 GHz. Crearon una ranura rectangular en el plano de tierra para formar la arquitectura circular de la antena. Para mitigar la interferencia del marco metálico con el rendimiento de la antena, optaron por diseñar una ranura en el marco metálico y tratar el límite metálico como parte de la estructura de alimentación de la antena. Además, diseñaron una rama de alimentación rectangular, cuyos extremos se conectan a la ranura rectangular en el plano de tierra y al marco metálico para excitar eficazmente la antena de bucle. Segundo, el diseño de la antena de ranura que opera a 3,5 GHz, similar a la antena de bucle de la sección anterior, se crea una ranura rectangular en el plano de tierra y se diseña una línea de alimentación en forma de L, compuesta por una línea de 50 microbandas y una rama de alimentación
para lograr la adaptación de impedancia de la antena de ranura. Tercero, una vez diseñadas individualmente las antenas de anillo y de ranura, el siguiente paso es disponerlas de forma que se garantice un alto aislamiento y se logre la miniaturización de la antena. Por lo tanto, exploraron un nuevo método de colocación donde la antena de anillo y la antena de ranura se diseñan para superponerse dentro de una ranura rectangular compartida, como se ilustra en la figura de colocación conjunta de la antena de lazo y la antena de ranura, que representa una estructura esquemática para la colocación conjunta de la antena de anillo y la antena de ranura. Para lograr la adaptación de impedancia entre la antena de anillo y la antena de ranura, es necesario conectar un inductor en serie con la estructura de lazo-ranura. El diseño del inductor, conectado entre la estructura metálica y el punto medio de la ranura rectangular del plano de tierra, optimiza el rendimiento general de la antena. Entonces, en lugar de colocar dos antenas una al lado de la otra, que no cabrían, diseñaron una antena de tipo bucle y otra de tipo ranura, de tal forma que pudieran solaparse, es decir, ocupan exactamente el mismo espacio físico. Se basa en la teoría de modos característicos, que suena complejo, pero la idea fundamental es sorprendentemente intuitiva. Consiguen que las corrientes eléctricas en cada antena fluyan en direcciones perpendiculares entre sí. Imaginen que una de las antenas, la de bucle, genera ondas de radio que oscilan de arriba abajo, es una polarización vertical, y la otra antena, la de ranura, que está en el mismo sitio, genera ondas que oscilan de izquierda a derecha. Es una polarización horizontal. Es conocido si dos tipos de ondas completamente distintas atravesaran el mismo punto sin molestarse. Al ser ortogonales, son en plan invisibles la una para la otra. Por consiguiente, los autores, después de optimizar individualmente cada elemento de la antena de lazo ranura, procedieron a la optimización de los parámetros de la estructura en conjunto. Para que la estructura de antena de doble elemento lazo ranura mencionada alcance un mayor rendimiento, es necesario optimizar sus parámetros, incluyendo la altura del marco metálico, la longitud de la ranura de tierra y el inductor de chip. Como se explicó, la presencia del marco metálico tiene un impacto significativo en el rendimiento general de la antena. Sin embargo, es importante destacar que las variaciones en la altura del marco metálico afectan principalmente a la antena de anillo debido a su estructura de alimentación, mientras que el impacto en la frecuencia de resonancia de la antena de ranura es relativamente menor. Los autores investigaron la influencia de los cambios en la altura del marco metálico en el coeficiente de reflexión de la antena de anillo dentro de la estructura de doble elemento, encontrando que se logra una buena adaptación de impedancia cuando la altura del marco metálico es de 6,2 milímetros. Por lo tanto, la altura optimizada del marco metálico se determina en 6,2 milímetros. Como la frecuencia de resonancia de la antena de ranura está estrechamente relacionada con la longitud eléctrica de la ranura de tierra rectangular. Por consiguiente, las variaciones en la longitud de la ranura de tierra L tienen un impacto significativo en la antena de ranura, mientras que el impacto en la antena de lazo puede despreciarse. Los autores exploraron los cambios en el coeficiente de reflexión de la antena de ranura en la estructura de doble elemento con respecto a la longitud L de la ranura de tierra rectangular, a medida que la longitud de la ranura rectangular de tierra L aumenta de 30 milímetros a 32 milímetros en incrementos de 1 milímetros. La frecuencia de resonancia de la antena de ranura disminuye de 3,54 GHz a 3,45 GHz. Cuando L 31 milímetros, la frecuencia central se sitúa en torno a los 3,5 GHz y cubre completamente el rango de frecuencia de la banda LTE 42. Por lo tanto, la longitud optimizada de la ranura de tierra se determina en 31 milímetros. Debido a que se conecta un inductor de chip en serie dentro de la estructura de lazo ranura para optimizar la adaptación de impedancia de toda la estructura.
Los autores investigaron el impacto del inductor de chip en el coeficiente de transmisión entre la antena de anillo y la antena de ranura. Cuando se selecciona un inductor de chip de 8,7 NH, el aislamiento entre ambas antenas se maximiza en torno a 26 dB a 3,5 GHz y se mantiene por encima de 22 dB dentro del rango de frecuencia de la banda LTE-42. Por lo tanto, tras la optimización, se debe seleccionar un inductor de chip de 8,7 NH. Por otro lado, en el diseño de antenas MIMO, la teoría de modos característicos se utiliza a menudo para abordar el problema del acoplamiento mutuo entre los elementos de la antena. Sin embargo, cuando una antena tiene múltiples modos resonantes, muchos de estos modos pueden estar muy próximos o adyacentes dentro de la banda de frecuencia especificada. En tales casos, resulta imposible excitar solo un modo resonante en la antena MIMO. Además, independientemente de la disposición de los elementos de la antena, a menudo se excitan múltiples modos resonantes. La teoría de modos característicos puede emplearse para analizar escenarios en los que dos elementos excitan los mismos modos resonantes. Normalmente existen dos situaciones. Ambos elementos de la antena excitan modos resonantes completamente diferentes. Cuando esto ocurre, es necesario analizar la estructura general para encontrar la ubicación más adecuada para los elementos de la antena. Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones en el diseño práctico de antenas. Ambos elementos de la antena pueden excitar modos resonantes parcialmente similares o completamente idénticos. En esta sección, para una antena de terminal móvil con estructura metálica adicional, que opera en el rango de frecuencias de 3,4 a 3,6 GHz, el elemento de antena de lazo y el elemento de antena de ranura pueden excitar múltiples modos resonantes idénticos. En un sistema de antena MIMO de doble elemento lazo-ranura, los campos eléctricos radiados por la antena de lazo y la antena de ranura pueden representarse como una superposición de campos eléctricos característicos. Con todas estas optimizaciones alcanzadas por los autores, el coeficiente de correlación de envolvente SC resultante será menor. Por lo tanto, al proporcionar una excitación razonable a la antena de lazo y a la antena de ranura, para lograr modos copolares y contrapolares similares, se puede cumplir el requisito de lograr un valor de SC bajo, como muestra el diagrama de distribución de corriente para la estructura de antena MIMO de doble elemento lazo-ranura. Se puede observar que, cuando se excita la antena de lazo, la corriente irradia predominantemente a lo largo del sustrato dieléctrico, lo que resulta en un flujo de corriente relativamente más débil a través de la antena de ranura, que circula principalmente alrededor del espacio rectangular en el plano de tierra a lo largo del eje Y. Por el contrario, cuando se excita la antena de ranura, la corriente irradia verticalmente hacia el lado largo del sustrato dieléctrico, acompañada de corrientes inversas alrededor del espacio rectangular. Por lo tanto, en la estructura de antena MIMO de doble elemento anillo-ranura, la antena de anillo y la de ranura presentan patrones de corriente ortogonales, lo que suprime eficazmente el acoplamiento entre ambos elementos. Incluso sin la adición de estructuras de desacoplamiento externas, los elementos de antena de anillo y de ranura alcanzan un alto nivel de aislamiento. Además, en comparación con las antenas tradicionales, la estructura de antena propuesta presenta una superposición completa de ambos elementos de la antena y, tras la optimización, la longitud de la estructura de ranura de anillo se ha reducido significativamente a 31 milímetros, lo que contribuye a la miniaturización de los teléfonos inteligentes. Como se muestra en las curvas del parámetro S de la estructura de doble elemento de ranura en anillo, estas son las curvas del parámetro S para la estructura de ranura en anillo de dos elementos. El gráfico muestra que, aunque hay un ligero cambio en las frecuencias de resonancia, la estructura aún cubre completamente el rango de frecuencias operativas de la banda LTE-42, 3,4-3,6 GHz, incluso en el escenario donde las ranuras de tierra rectangulares se comparten y los dos elementos se colocan en completa superposición sin la adición de estructuras de desacoplamiento. El aislamiento de esta estructura de ranura en anillo de dos elementos se mantiene por encima de 21 dB, logrando un alto nivel de aislamiento entre las antenas. Como se muestra en el diagrama de radiación de la antena de doble elemento con ranura en anillo a una frecuencia de 3,5 GHz en los planos E y H.
A. Diagrama de radiación del plano E y B. Plano H según los resultados del diagrama de radiación para el plano E y el plano H a una frecuencia de 3,5 GHz para la antena MIMO de doble elemento con ranura en anillo. No se observa distorsión en el diagrama de radiación de la antena. El diagrama de radiación del plano E presenta una distribución en forma de mancuerna, lo que indica una cobertura efectiva de todo el sustrato dieléctrico de la antena. Por otro lado, el diagrama de radiación del plano H presenta características de radiación omnidireccional, lo que significa que la estructura de la antena MIMO de doble elemento con ranura en anillo puede alcanzar características de radiación favorables, cumpliendo con los requisitos de diseño de antenas MIMO. O sea que los autores, después de toda su investigación, lograron un aislamiento altísimo de más de 21 decibelios sin necesidad de añadir ningún componente extra y consiguen por pura geometría simple. Es una solución de diseño puro, no necesitan añadir piezas que ocupan espacio y cuestan dinero. Simplemente diseñan las antenas de una forma tan inteligente que son invisibles la una para la otra. Es eficaz, elegante y ahorra un espacio valiosísimo. Y no se quedaron en un solo módulo de 2 antenas. Usaron este sistema para diseñar una solución completa para un smartphone, un sistema de 8 antenas. Sí, escalaron la idea, colocaron 4 de estos módulos dobles, uno en cada esquina de una placa del tamaño de un móvil, asegurándose de que los 4 módulos tampoco se molestaran entre sí. Las antenas de terminales móviles de quinta generación están diseñadas para cumplir con requisitos de rendimiento específicos, considerando la distribución de canales y el impacto del cuerpo humano en el rendimiento de la antena. Para satisfacer las demandas de los futuros sistemas de comunicación celular, es necesario aumentar continuamente la capacidad de canal de los teléfonos inteligentes. La tendencia de diseño es integrar 6 u 8 elementos de antena para formar antenas de matriz MIMO. Sin embargo, a medida que los teléfonos inteligentes se vuelven más delgados y ligeros, el espacio físico en situaciones reales es cada vez más limitado, lo que reduce el espacio para la utilización de la antena. Esta reducción en las dimensiones de diseño resulta en un acoplamiento significativo entre los componentes MIMO. Por lo tanto, la siguiente exploración se centrará en cómo mejorar el aislamiento entre las antenas de matriz MIMO. Así que simularon 3 configuraciones diferentes, observaron que probaron diferentes simetrías y la mejor opción resultó ser una disposición totalmente simétrica, con las líneas de alimentación de las antenas apuntando hacia el exterior del teléfono, con fin de que la energía radiara hacia afuera y no hacia las otras antenas. También aplicaron algún otro truco de diseño para mejorar el resultado, y este es otro de esos detalles que marcan la diferencia. Para mejorar aún más el aislamiento, grabaron unas pequeñas ranuras en forma de T en la placa base justo entre los módulos, unas ranuras en la placa que actúan como pequeñas barreras, como zanjas. Impiden que la energía electromagnética que se propaga por la superficie de la placa se escape de un módulo y contamine al de al lado. Es un truco muy común en radiofrecuencia, pero aquí está aplicado de forma muy efectiva. Y una vez más, pasaron de la simulación a la realidad. Construyeron el prototipo del móvil con sus 8 antenas y los resultados finales fueron excelentes. Consiguieron un aislamiento superior a 17 decibelios entre todas las antenas, que es muy difícil de lograr. También una eficiencia de radiación de hasta el 73.7%, o sea que casi 3/4 partes de la energía se convierte en señal útil. Pero el dato clave es otro. Un parámetro llamado coeficiente de correlación de envolvente o ECC. Lo midieron y estaba por debajo de 0.03, un valor extraordinariamente bajo. Y ese número, el ECC, ¿por qué es tan importante? O sea, tenemos 8 antenas, pero son 8 voces repitiendo lo mismo o son un verdadero equipo. Es exactamente la pregunta que responde el ECC. Y conseguir un valor por debajo de 0.03 es el equivalente a un home run, demostrando que han creado 8 canales de datos verdaderamente independientes.
Cada antena recibe una versión ligeramente diferente de la señal y no captan información redundante, como si 8 personas escucharan un sonido desde 8 ángulos distintos. Y el móvil puede combinar toda esa información para reconstruir una señal mucho más robusta y multiplicar la velocidad. Han multiplicado la autopista de datos del teléfono por 8. Para concluir, hemos visto un viaje completo desde el diseño de una gran antena hasta un sistema miniaturizado y complejísimo que lucha contra la física dentro de un chasis metálico. Demuestra la innovación constante y casi invisible que se necesita para satisfacer nuestra demanda de estar siempre conectados y cada vez más rápido. Donde en el artículo se observó la innovación en alimentación híbrida, efectividad del desacoplamiento geométrico, viabilidad de MIMO 8x8 en metal, se demostró que la alimentación híbrida mejora el ancho de banda, que es posible integrar antenas en marcos metálicos usando modos característicos y los sistemas MIMO de 8 elementos son viables con aislamientos mayores a 17 decibelios. Este estudio ha presentado el diseño de 3 antenas de matriz de alto rendimiento y alto aislamiento aptas para la comunicación 5G, incluyendo una antena de matriz de microbanda 5G y 2 antenas MIMO diseñadas para dispositivos móviles con carcasa metálica. Si bien la investigación ha alcanzado hitos significativos, se han identificado varios desafíos y áreas de mejora y, para terminar, una idea para reflexionar. El propio artículo concluye mirando al futuro a los retos que vienen, que no son pocos, para nada. Los móviles del mañana tendrán pantallas aún más grandes, lo que reduce todavía más el espacio para las antenas. Y, a la vez, se les pedirá que sean compatibles con más redes: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, el futuro Wi-Fi 7. El reto es cada vez mayor, más exigencias en menos espacio. Así que la pregunta que nos deja este análisis es: ¿qué nueva física, qué nuevos materiales o qué diseños aún más ingeniosos y contraintuitivos tendrán que idear los ingenieros para seguir doblegando las leyes de la física en espacios cada vez más diminutos?